prosiguiendo con nuestro tema, que era ya el último punto que nos quedaba sobre eh, este examen que estábamos haciendo en Génesis, ¿no? De cómo en cada capítulo se nos muestra algo sobre el pecado y estamos enfocándonos en el pecado porque, sin lugar a duda, es exclusivamente lo único que puede frustrar, anular nuestra adoración. Dicho de otra manera, es lo único que puede impedirnos darle a Dios lo que Él merece. ¿Ya? No hay ninguna otra cosa, no son nuestras personalidades, ya no son, sí, nuestras incapacidades, ya nada de eso. Es solamente el pecado, ¿ya? Vimos la esencia del pecado en estos 11 capítulos, lo hemos visto como un poder, ¿no? Que entra por medio y que es en sí mismo, en esencia, la desobediencia misma, ¿ya? Y por supuesto se equilibra con lo que nosotros entendemos como todo mal, toda maldad, ¿ya? Toda maldad. Eh, ¿En qué nos hemos fijado? ¿Cómo entró? ¿Sí? ¿Cómo llegó a dominar a la humanidad al punto de que Dios trajo juicio hacia toda la humanidad, ¿sí? Solo se libraron 8 personas, ¿ya? Y en esos tiempos ya seguramente eran bastante la cantidad de millones de personas que había, no sabemos, no tenemos ni idea cuánto, pero por supuesto que eran bastantes, ¿no? Eh, lo tremendo también de que hemos estado viendo en Génesis es es el poder dominante que tiene, ¿sí? Tiene ese poder de ir dominando progresivamente, pero también en algunos casos muy rápidamente, la voluntad del hombre, sus acciones, o sea, repercute en todo lo que somos. Tiene la capacidad de volver a seducir al ser humano a pesar después de haber recibido un justo juicio de Dios, que es el diluvio. La humanidad pierde toda conciencia de Dios de nuevo, olvidándose de la historia del diluvio, porque imagínense, los hijos los nietos, más bien dicho, los nietos de Noé, habrán escuchado de primera mano lo que fue el juicio de Dios, el por qué, eh, cuántas preguntas no le habrán hecho, sí, a sus padres, eh, a Sem, Cam y Jafet, y luego los nietos de ellos también, y los bisnietos, y cómo la humanidad comienza nuevamente a multiplicarse, ya, y llega a una gran población nuevamente, pero ya a esa altura se ha perdido toda perspectiva, ¿no? Y este es el poder del pecado sobre la naturaleza humana. Lo lleva a ignorar, a llegar de nuevo a un punto de ignorar a Dios, ya, y ahí vemos a Nimrod, eh, produciendo un reino, un imperio, yéndose en contra de la voluntad de Dios, eh, de una forma muy descarada, sí, muy desafiante, y por supuesto de él también proviene lo que vimos la última vez y el último punto en el capítulo 11 de Génesis, lo que fue la Torre de Babel, ¿no? También la insolencia del ser humano en contra de Dios fue fuerte, ¿no? Hagámonos un nombre para que si nos quieren esparcir, nadie lo haga, ya eso es tal vez algo indirecto, pero a la vez va hacia Dios, ¿no? Y Dios tiene que bajar, traer juicio, ya no los destruye, pero sí destruye la comunicación entre ellos, ¿sí? Eh, y que hace que se esparzan, ¿no? Eh, Entre paréntesis, hermanos, cuando el ser humano desobedece a Dios, ¿sí? Aún las cosas que parecen buenas, ¿sí? Eh, se tornan malas. Porque alguien podría decir, pero ¿por qué era malo, no? Que ellos estuvieran juntos. Si una sociedad está bien cohesionada, como diríamos hoy en día, si un país, ¿no? Puede tener un Estado y ese Estado puede ayudar a la comunidad, ¿sí? Y puede hacer que la comunidad tenga una mejor vida, pero hoy día nosotros sabemos lo que hace un Estado, ¿no?
Eso es muy utópico, ya creer que el Estado va a traer bienestar absoluto a la comunidad, ¿ya? Y aquí están las divisiones políticas de hoy en día, ¿no? Pero sea como sea, la historia humana nos ha mostrado que cualquier reino, cualquier Estado, aún los gobiernos pseudo democráticos de hoy día, terminan produciendo una sociedad triste, una sociedad triste, hermanos. Ya esa es la verdad. Eh, lo triste es que esto es producto de la maldad y del pecado en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿sí?, quiere poder. ¿Sí? El hombre es adicto al poder y cuando consigue el poder, quiere más poder. Y esa codicia de más poder lo lleva siempre a pasar por encima de sus semejantes. ¿Sí? Esto es así, aquí, y como decimos los chilenos, en la quebrada del ají. ¿Ya? Eh, Podrán haber algunas pequeñas excepciones, pero que al final terminan igual produciendo caos. ¿Ya? ¿Y por qué? Volvemos a decir, porque el ser humano es codicioso por naturaleza. Es aquí una de las manifestaciones del pecado, la codicia, ¿ya? El querer tener siempre más. Eh, y esto del poder es terrible, hermanos, ¿ya? Eh, y vemos hoy día los famosos eh, estados democráticos donde los líderes se hacen ricos y más ricos, ¿ya? Y la sociedad, la comunidad recibe ciertos beneficios en los mejores estados, ¿no? Pero que al final no todos los beneficios que necesita o que se supone que iba a recibir la comunidad. ¿Ya? Y todo esto es producto de eso, de la maldad del hombre. Entonces, esto de que hicieran un reino, esto de que Nimrod hiciera un reino para poder mantener junta a la gente, no era para tener un estado de beneficio, era para poder enseñorearse de esas personas. Ese es el tema, ¿ya? Eh, y obviamente se transformó en un rey, hasta en un semi-emperador ya en ese tiempo, poderoso sobre muchas ciudades, y obviamente él no era un buen rey, él fue un tirano, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba sujeto al poder del pecado. Eh, Ahora, imagínense cómo este poder del pecado nos muestra esto en práctica, que esto ocurre incluso dentro de comunidades cristianas. O sea, tenemos que ser muy sinceros en esto. Yo no sé cuál es el caso de ustedes. Conozco a algunos de ustedes que llevamos años de conocernos en el Señor, a otros no. Pero no importa, porque lo que voy a expresar es algo objetivo, ¿ya? Y es algo real. Pero es una realidad que muchas comunidades cristianas hoy, los líderes no son servidores, son señores, ¿sí? No sirven a sus hermanos, se enseñorean de ellos, se benefician de ellos. ¿Sí? Una de las frases que en mi vida ha marcado mucho fue cuando un hombre de Dios, lo escuché decirle a otro hombre de Dios, ¿sí?, y le dijo, no te sirvas de tus hermanos, sírveles. Y eso quedó muy marcado en mí, porque eh, es algo que está claro en la enseñanza de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Por ejemplo, el mayor servirá al menor. Si alguno de ustedes quiere ser líder, quiere ser el mayor, quiere ser el que guíe, ¿no? Tiene que ser servidor de sus hermanos. La esencia y el ejemplo de la vida de Jesús para nosotros, de nuestro Señor, es de servicio literalmente, ¿no? De ministerio literal, porque la palabra ministrar o ministerio, bíblicamente y etimológicamente, significa servir, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno dice el ministro de justicia en una nación como la nuestra, la esencia, ¿ya? O la etimología de ese título debería ser alguien que sirve, ¿sí?, a sus semejantes, a sus coterráneos,
ya para hacerles accesible la justicia, pero es alguien que les sirve, debería servir para eso. Pero hoy día nosotros tenemos a gente que llega a los ministerios públicos de gobierno y salen, si no eran ricos, salen ricos. Y si eran ricos o si ya tenían una buena situación económica, salen el doble con una mejor situación económica. Entonces, se dan cuenta cómo está esa maldad manifestada en la naturaleza del ser humano. ¿Y cuál es la excusa de algunos? Es que la corriente no se puede, eh, ¿cierto? No se puede ir en contra de la corriente. Entonces, si otros lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? ¿Sí? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Y hoy día tenemos, bueno, no solo en nuestro gobierno, sino en todos los gobiernos humanos, esto es algo general. Ya, vuelvo a decir, son tal vez muy escasos los que se han salvado. Por ahí andan, ¿cierto?, algunas noticias de algunos aparentemente buenos presidentes que fueron, o otros actuales, pero tenemos que ser cuidadosos porque pueden haber excepciones, pueden haberlas, porque también no conocemos el corazón de la gente, pero sí sabemos que el Estado se aprovecha, ¿no? Se aprovecha. Imagínense, yo voy más allá, hermanos queridos, de una opinión política mía, ¿no? Porque esto no pasa solamente con el presidente actual que tenemos, nuestro presidente de hoy, sino con todos los presidentes para atrás. Uno no se explica, bueno, será que seré yo nomás, como dijo Judas, seré yo, Señor, ya, seré yo nomás el que pienso así, pero si una de las cosas injustas que yo encuentro es que un presidente salga y tenga una renta vitalicia, o sea, creo que es una de las cosas más potentes que a mí me golpean en nuestro estado, ya, eh, y en el estado de la mayoría, ¿no? Que el resto de su vida no le va a trabajar un día a nadie, ¿no? Ahora, es bueno, yo entiendo que un presidente debería salir, ¿ya? Tal vez con un aporte, ¿no? Con un aporte, pero no con un sueldo millonario, hermanas. No, no debería ser así, ¿ya? Eh, pero esta es la realidad humana, ¿no? Y muchos que se quejaron en contra de injusticias sociales, hoy día apoyan eso. Y eso es siempre así. Cuando hay un gobierno de izquierda, los de la derecha, ¿cierto? Bueno, hacen todo por echarlo abajo. Y cuando está el de la derecha, los de la izquierda, lo mismo, ¿no? Aún los que se autodenominan como centro-centro, terminan también usando su poder, su influencia para ganar dinero. Aquí no hay ninguna diferencia, hermanos queridos. ¿Y por qué no hay ninguna diferencia? Por el pecado dominando en la naturaleza humana. Y vuelvo a decir, volvamos a nuestro tema, al tema del pecado y esto manifestado en las iglesias. ¿Sí? Es triste ver eh, cuánta cantidad hoy día de liderazgo, hermanos, susodichamente cristianos, eh, que se han hecho ricos a expensas de la gente, ¿ya? Bueno, lo hemos comentado otras veces esto, ¿no? También hemos comentado de que en muchos casos la gente es la culpable, ¿ya? Eh, pero igual, gente que tiene una capacidad impresionante de engañar, de embaucar, bajo el nombre de Jesucristo, si eso es lo más terrible, ya diciéndose servidores de Cristo. Eh, Vemos también ese mismo poder ejercido sobre sus semejantes. Ya no hay manifestación de autoridad, solo hay autoritarismo. Eh, y vemos iglesias así, donde al pastor no se le puede decir nada, donde al líder no se le puede preguntar ni cuestionar nada, porque eso poco menos que es pecado, no toquen a mis ungidos, y comienzan una lista de versículos bíblicos con el fin de poder aportillar esa demanda, especialmente cuando se le demanda a los líderes que den cuenta, que rindan cuenta de su servicio, ¿ya? Eh, y comienzan todas las excusas bíblicas. Hermanos queridos, nosotros los cristianos, partiendo de nuestros líderes, siempre deberíamos ser cartas abiertas. Ningún líder debería oponerse a que le vean su cuenta bancaria. ¿Sí? Ningún líder cristiano debería oponerse a que le pidan
rendir cuentas de lo económico, de su servicio, de su tiempo. No debería haber, eso no debería existir, porque como cristianos deberíamos ser absolutamente transparentes. Pero eso no ocurre hoy en día. Hoy día ocurre todo lo contrario. Vuelvo a decir, un liderazgo intocable. Ya más encima, un liderazgo que se aprovecha de su gente, ¿no? Y se aprovechan de gente sencilla, gente humilde, ¿no? Eh, Hermanos, viene el líder y dice, necesito, el Señor me ha dicho, porque incluso hasta hablan en nombre de Dios, ¿sí? Algunas cosas, y que son nada más que mentiras, ocurrencias de ellos. Ya necesito que, hermanos, como hijo de Dios, como siervo de Dios, tengo que tener una casa digna, así que voy a pedir ayuda a la iglesia para que me construyan una nueva casa, ¿no? Y ahí están los hermanos, sí, para el siervo del Señor, por supuesto, el ungido de Dios, ya es la cabeza de la iglesia, es el ángel de la iglesia, así que hay que hacer todo por él. Y vamos, y los hermanos ofrendan sus fines de semana, ya apartándose de su familia. ¿Por qué? Porque están sirviéndole al ungido de Dios y le construyen una mega casa, ¿cierto? A todo trapo. Y en el pensamiento de ellos es que están honrando a Dios con eso, ¿no? Lo más triste es que el supuesto hombre de Dios jamás debería permitir eso. Jamás debería permitir que la gente crea que porque le están sirviendo a él, están sirviéndole a Dios, en el sentido de hacer algo que va más allá de una perspectiva cristiana. ¿A qué me refiero con perspectiva cristiana? Sencillez, hermanos. Si esa es la verdad. El hombre, la mujer que quieran ser servidores de Cristo tienen que entender que su vida debe ser una vida sencilla. No puede haber opulencia. Y si no le gusta, que se haga político, que se haga político, ya ahí sí se le puede dar, por lo menos ahí no hay mal testimonio de Jesús y de la iglesia. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Por el poder. Gente que llega a tener poder. Ah, ya, soy el líder de esta iglesia, de toda esta gente. Lo que yo digo, esto se hace. ¿Ya? Y lo triste es que la gente que lo sigue se sujetan a él, como si fueran realmente señores. Entonces ahí está el problema también de la iglesia, ¿sí? De la gente, que no debería permitirle a sus líderes que lleguen a ese punto. ¿Sí, hermanos? Esto es muy importante que lo entendamos. Esto no se enseña. Sé que esto no se enseña en las iglesias, ¿no? Porque no conviene. Obviamente, sí hay iglesias donde se enseña, lo entiendo, sí, pero tristemente no son las conocidas, no son las de renombre. Eh, entonces, debería la iglesia ser capaz de tener una comunión con su liderazgo, ¿ya? Y entender que eh, el servicio y la vida en la comunidad de la iglesia se entrelaza entre ambos, entre el liderazgo y entre el pueblo que es servido, que es ministrado. ¿Ya? De tal manera que como una familia se cubren, se bendicen y cada uno en su lugar. Pero siempre el liderazgo cristiano tiene que tener una perspectiva de sobriedad, de sencillez. ¿Y por qué? Sencillamente porque esa fue la huella que el Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Dios, ¿sí? Nos dejó que siguiéramos. No dejó otra huella. Fue esa la huella que dejó. No debería haber ningún otro argumento. Ningún otro argumento. Es sencillamente porque Jesús nos dio ejemplo de cómo tenía que ser la cosa. Si yo no quiero seguir el ejemplo de Jesús, entonces me dedico a otra cosa. Sencillamente. Y punto. Ahora, imagínense, terminando aquí con Nimrod, que tristemente nos representa a todos los poderosos, y más tristemente que también Nimrod represente a muchos líderes que están gobernando iglesias hoy en día. ¿Ya? Porque, hermanos, como yo les expliqué, la frase de delante de Jehová, donde se hace mención de Nimrod, ya se puede interpretar también como contra Jehová. ¿Ya? Esa altivez, esa altivez de corazón que tenía Nimrod, la muestran muchos que dicen ser hoy día líderes de iglesias, que dicen ser apóstoles, pastores, profetas, ¿ya? Ese orgullo, ese egocentrismo que les brota, no brota del Espíritu Santo, eso brota absolutamente de su carnalidad. Así que, hermanos, hoy día
ya concluimos con el último punto. Perdón que me haya extendido un poquito en esto, pero es importante que lo toquemos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo creo, creo firmemente que de una u otra manera esto nos sirve, porque creo que el Señor nos puede estar motivando a liderar, nos puede, de una u otra manera, la mayoría de ustedes son personas que sirven ya a otros, o lo van a hacer, eh, y es muy importante que siempre tengan en cuenta esto, hermanos. ¿Ya? Eh, el último, el último punto de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, ya, la última que vimos fue ahí en, justamente en el capítulo 11, la frase fue, cuya cúspide llega al cielo, hagámonos un nombre, ¿no? Y que nos mostraba el pecado dominando nuevamente. Ya el pecado fue juzgado en el diluvio, por supuesto, pero no eliminado. Ya su poder sigue en acción y conquista. Por eso la necesidad del Mesías, que sería el único que lo podría vencer y anularía. Y la segunda parte del mismo capítulo 11, ya, es el versículo 10, ya, capítulo 11, versículo 10, donde nos habla de las generaciones de Sem, ya, ahí en Génesis capítulo 11, si ustedes lo quieren buscar, para leerlo siempre, recuerden que es tan bueno leerlo. Génesis 11, versículo 10, después de hablarnos, sí, de la torre de Babel, versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem, ya. Sem, de edad de 100 años, engendró al Faxad 2 años después del diluvio. Ya, y vivió Sem, después que engendró al Faxad, 500 años, y así comienza la descendencia de Sem, ya. Los descendientes, las generaciones de Sem. ¿Quién era Sem? Uno de los hijos de Noé, ¿no? De Noé. Si seguimos adelante, en el capítulo 11, nos vamos a encontrar que en el versículo 26 sale un nombre que nos es muy conocido. Dentro de los descendientes de Sem está Taré. Versículo 26. Taré. Dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Ahí está. A Nacor y a Harán. Tuvo 3 hijos. Seguramente tuvo hijas, pero recuerden que las genealogías no eran mencionadas las mujeres, ¿ya? O no era lo típico. Y aquí tenemos a este personaje, a Abraham. Fíjense el cambio que va a haber en Génesis. Hasta el capítulo 11 se nos ha hablado de la humanidad en general, ¿no? Y ahora, al terminar el capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11, versículo 32, dice, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y comienza el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí se separa la historia. En el capítulo 11 termina la historia mundial, ¿sí? Y ahora comienza una historia específica que usted y yo reconocemos. O sea, la historia de un pueblo, de una nación, o sea, Israel. ¿Ya? Y parte, obviamente, con el primer gran patriarca directamente Israel, porque igual se podría considerar patriarcas Noé, ¿no? Y a los antecesores. Pero aquí es cuando comienza ya la línea más específica, porque la línea no toma ya ni a Harán, que era hermano de Abraham, ni a Nacor, que también era hermano de Abraham, sino que toma específicamente ya una descendencia a través de Abraham, a través de Abraham, ¿ya? Y por medio de Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, ¿sí? Se cimenta la base de la nación de Israel con los 12 patriarcas, ¿ya? O sea, los 12 hijos de Jacob, ¿ya? Que también sabemos que el Señor le cambia el nombre por Israel. Luego de que muere, ¿no? Muere Jacob, ¿sí? Se cumple la profecía que Dios le había dicho a Abraham, porque Abraham se le dijo, Abraham, 400 años estarán tus descendientes en una nación extranjera, en Egipto. Pasaron 400 años,
ya habían muerto todos los hijos de Jacob, aún José, ya que fue el medio que Dios los usó para salvarlos, llevándolos a Egipto. Y obviamente después de 400 años aparece otro hombre conocido, Moisés, en la historia, y con Moisés viene lo que es la liberación de Israel, la ida a la tierra prometida, ¿sí? Y de mano de Josué, estamos hablando un poquito de historia, ya se cimienta el pueblo de Israel sobre su tierra, ya sobre su heredad, en lo que hoy día conocemos, sí, como la tierra de Palestina. Ya, interesante que la Palestina, hoy día los palestinos y todo eso, tanta discusión, tanta guerra, tanto dolor, ¿no? Eh, y tenemos en la historia antigua, ¿no? Que aquí ya se forjan como una nación. Son dirigidos primero por los jueces y luego de varios años de que los jueces los dirijan, el pueblo decide pedirle a Dios y demandarle, más que pedirle a Dios, demandarle a Dios un rey. Ya el primer rey de Israel, legítimo, legítimo. Porque hubo uno antes que quiso hacerse rey, pero ya la verdad que no fue dentro de los jueces. Ya uno bien malvado. Abimelech creo que no me recuerdo bien. ¿Ya? Eh, pero sí vemos que es el primer rey legítimo, Saúl. Luego de Saúl, obviamente viene el mayor y más importante de los reyes de Israel, David, y su descendencia. Y esa es la descendencia, ya de su descendencia es que vendría Jesús, el Cristo. Entonces se dan cuenta, volviendo al punto, en Génesis 11 tenemos las últimas indicaciones de la humanidad en general. Y ahora, desde el capítulo 12 de Génesis para adelante, comienza la exposición de cómo Dios forja, él mismo forma un pueblo, ya, un pueblo para sí. Esa es la diferencia con todas las otras naciones de la tierra. Todas las otras naciones, ya, todos los imperios antiguos, China, Asiria, ya, los medos persas, Egipto, ya, los griegos, todas esas grandes naciones, el imperio babilónico, ¿sí? Todas esas grandes naciones e imperios se forjaron por seres humanos poderosos que llevaron, ¿cierto?, a sus comunidades a estarles sujetos, a enseñorearse sobre ellos, a dominarlos y autoproclamarse como dueños y señores de toda la tierra. Pero Israel fue diferente. Israel es la única nación de la cual se dice que fue Dios el que la formó. La única. Dios forma. ¿Ya? Así que aquí tenemos en el capítulo 11 el final de nuestra perspectiva sobre el pecado en su origen. Sería maravilloso decir que del capítulo 12 para adelante el pecado ya no está. Pero usted conoce la historia también de que Génesis 12 para adelante es toda una historia de enseñarnos cómo el pecado se fue asentando de nuevo sobre la naturaleza humana y aún sobre el pueblo que Dios hizo, que Dios formó. ¿Ya? Así que todo esto nos muestra el poderío que tiene de dominio este mal, que es el pecado. Pero fíjense que en el capítulo 11, donde en el versículo 10 que leímos, ¿cierto? Estas son las generaciones de Sem, los descendientes de Sem. Aquí está, hermanos, como Dios, a pesar de que la humanidad sigue desbandándose, sigue pecando, sigue viviendo una vida y sigue creciendo en una vida contra Dios, Dios forja una línea. Y es a través de las generaciones de Sem. Dios sigue trazando su plan de redención. En delante dijimos que la única forma de que el pecado fuera juzgado, ¿sí?, fuera y también eliminado, es por la acción del Mesías, o sea, del Salvador, de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a seguir viendo más adelante. Pero concluyamos aquí con Génesis 11. ¿Cómo romper el poder del pecado? Hemos visto que la única forma de mantener fuera el pecado es por la obediencia a Dios. Pero que esta obediencia a Dios no puede ser por capacidad humana porque no la tenemos. Entonces, para eso ejercemos nuestra fe en el Señor. Eso nos lleva a estar convencidos que dependemos de Él, enfocándonos en Él. Y la gracia de Dios se manifiesta para dar la capacidad de vencer el pecado. Y eso lo tenemos
en lo que denominamos en nuestro estudio las excepciones al pecado dominante. Hermano, no excepciones al pecado. Ninguno de ellos estuvo exento de pecado, pero el pecado no fue dominante sobre sus vidas. ¿Ya? Y ahí los tenemos a todos en el famoso listado de los grandes hombres y mujeres de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y aquí en los primeros capítulos de Génesis vimos a Abel, vimos a Enoc, vimos a Noé. ¿Ya? Estos son las grandes excepciones al pecado dominante. Y todo por su fe en Dios y obviamente por la gracia de Dios sobre ellos. Noé halló gracia delante de Dios. La gracia de Dios, la fe en Dios, es la que nos permite impedir al pecado que ejerza absoluto dominio sobre nosotros. Pero aún estos grandes hombres de Dios, ¿sí? Estaban con el pecado accesible hacia ellos. No podían dominarlo por sus fuerzas, tenían que depender de Dios. Y ahora vemos, hermanos, cómo se termina esta fase, ya enfocándonos en lo que va a ser la descendencia de Sem, eh, con una guía, y esa guía va a ser a través de Abraham, sus sucesores, más que sucesores, ¿cierto? Sus generaciones, y obviamente no trazando, hermano, y esto es muy importante que lo entendamos, el fin de trazar esta línea, el fin no era Israel, el fin era el Mesías, el objetivo era el Mesías. ¿Por qué es importante de Israel? Porque el Mesías vendría de esta nación, de Israel. Ya, pero el objetivo supremo de este linaje de las generaciones de Sem para traer libertad del pecado no iba a ser Israel, y lo vemos en su historia. Israel cayó en pecados terribles a través de sus reyes, a través de su gente, ¿ya? Sino que el objetivo sería que a través de Israel, de esta nación, nacería el Cristo. Ahora, noten bien cómo se anexa todo esto con la obra del Señor Jesucristo. ¿Jesús viene a qué? Viene a actuar en contra de este poder, ¿sí? Dominante, ¿ya? De este poder de maldad manifestado en la humanidad, eh, enraizado, por así decirlo, hermanos queridos, en la naturaleza humana. ¿Ya? Nos adelantamos, ustedes lo saben, si no hubiera habido pecado, Jesús no hubiera venido. ¿Ya? Y tomadito de la mano de eso, el hecho de que Jesús, como lo hemos estudiado, y ya lo tenemos comprobado, siendo Dios, vino y se hizo hombre, eh, ¿para qué? Para morir, ya como lo vamos a ver después también, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos del juicio de Dios sobre nuestros pecados, pero también para liberarnos del poder del pecado, ¿sí? Él viene con ese fin. Entonces, esto también es muy importante que lo entendamos. O sea, no vino un ángel, no vino una criatura, vino Dios mismo en la persona de Jesucristo. Eso muestra el terrible poder y la tremenda consecuencia que tiene el pecado. Tuvo que venir Dios mismo, tuvo que morir Dios mismo en nuestro favor para romper ese tremendo poder. No había otra solución. ¿Ya? Jesús no viene diciendo, bueno, sí voy a morir por ellos, aunque se podría hacer de otra manera. No, no, no. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios triuno, sabía que la única forma de romper este poder, ¿sí? Sus consecuencias, era por medio de la muerte de un justo, ¿sí? De un santo. Y no hay ningún ser humano que pudiera llegar a ese punto. No hay ni un ángel, no hay criatura que pueda realmente ser en esencia justo y en esencia santo. Así que Dios mismo viene a solucionar este problema. No había otra opción. Así que eso nos muestra, por lo tanto, lo terrible del poder del pecado. Bien, entonces ya concluimos con
estos aspectos de, desde Génesis 1 a Génesis 11, de cómo la Biblia nos demuestra el origen del pecado. Vamos a ir examinando, obviamente, y expandiéndonos un poquito en estos temas, ¿no? Como por ejemplo, partimos estudiando el pecado, diciendo que el pecado es lo único que anula, ¿cierto?, nuestra adoración. Recuerden, para mis hermanos que se han venido acoplando recién, y si no han estudiado, no han escuchado los estudios anteriores, ya es necesario que entiendan esto. Lo que hemos ido viendo, ya, que lo que Dios es digno de recibir es nuestra adoración, ya. Él nos ha convencido al revelarse a nosotros y nosotros al darnos cuenta de su grandeza, reaccionamos, ya, en adoración. Y esa adoración no es cantar, ¿sí? Sino que es vivir para Él. Es que nuestra vida sea una ofrenda viva para Él. Eso es una definición tal vez sencilla, pero a la vez profunda de lo que realmente es la adoración. Entonces, no adoramos solo en los cultos, adoramos o deberíamos adorar en cada faceta de nuestra vida. Eso es lo que literalmente podría entenderse como vida de adoración, ¿ya? Que es sencillamente darle a Dios lo que Él merece. La adoración tiene que ver con la dignidad de Dios, no con nosotros, no con nuestras, no con nuestras capacidades, sino con la dignidad de Dios. Entonces, el ser humano y sus hijos reaccionan ante esa grandeza en adoración. Pero, eh, al, ¿qué es al final lo que rompe si el hecho de que le podamos dar a Dios lo que Él merece? Es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado rompe nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios. Y si rompe mi comunicación con Dios, o sea, me separa de Dios, la pregunta es, ¿cómo podría yo darle adoración si no hay contacto con Él? ¿Ya? Es sencillo, ¿no? Espero que no sea tan complicado esto. Es así de sencillo. ¿Ya? El tema es este. ¿Ya? Ahora, fíjense que nosotros vimos que muchos aspectos de lo que, de reacciones que deberíamos tener hacia Dios, todas las tomamos y las encerramos en el concepto de adoración. Y el pecado es contrario a todo esto. Por ejemplo, ¿ya? El asombro ante un Dios tan glorioso, ¿sí? A un ser trascendente. Hacer algo que atenta contra él, eso es una insolencia tremenda, ¿no? Por supuesto. Si ese es Dios, ese ser tan trascendente, tan magnífico que se nos ha revelado y ante el cual yo debería asombrarme, ese asombro ya debería llevarme a tomarlo tremendamente en serio. No hay nada más serio en la vida de un ser humano, ¿sí? Nada, o no debería haber nada más serio que nuestra perspectiva de Dios, del Dios, del ser que se ha revelado a nosotros. Si es un ser tan glorioso, yo no puedo solamente asombrarme en el sentido de decir, oh, qué glorioso, que no, no. Recuerden que todas estas cosas van relacionadas. Por ejemplo, el asombro va relacionado con el temor, ¿sí? Aún con el miedo ante algo tan grandioso. ¿Ya? El terror ante un ser tan inescrutablemente grandioso. ¿Ya? Pero resulta que si yo veo un ser tan grande y no tengo ningún problema en hacer algo que sé que lo deshonra, sé que lo ofende, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? No hay verdadero asombro ni hay verdadero temor. ¿Ya? Ese es el punto. Otra cosa que vimos como reacción, la alabanza. ¿Ya? ¿De qué sirve alabar a un Dios tan grande? ¿Ya? Y estoy alabando su santidad si estoy haciendo exactamente lo que es contrario a su esencia santa, ¿no? Entonces, por eso es peligroso cuando yo como cristiano estoy viviendo una vida no agradable a Dios y me paro el día domingo, me paro el día del culto o en cualquier momento y canto santo, santo, santo. ¡Wow! Hay que ser un poquito más eh, pensante en esto. Pero si ustedes se dan cuenta hoy día, mis hermanos, esto fluye.
Todo el mundo canta santo, santo, santo. Todo el mundo pues, le piden que ore en un culto. Santo, santo, santo eres, Señor. ¿Por qué? Porque está de moda la adoración, ¿no? Y buscamos cantos que hablen de eso. Pero la pregunta es, estoy delante de un Dios santo y estoy viviendo bajo la actividad pecaminosa, entiéndase pecaminoso por lo que es, ¿cierto?, una acción de pecado. Y no tengo ningún problema en proclamar la santidad de Dios sabiendo que estoy viviendo una vida ajena a esa santidad, más que ajena, hermano, contraria, ofensiva a esa santidad. Wow, la alabanza no sirve de nada. Recordemos que este Dios es perfecto, no necesita nuestra alabanza. Nuestra alabanza tiene que ser una reacción ante sus atributos, y dentro de sus atributos está la santidad y está la justicia. Entonces, ¿cómo puedo vivir injustamente y luego exaltar al Dios y alabar al Dios que es justo? No tiene ningún sentido. Para Dios no lo tiene. Para nosotros tampoco debería tenerlo. Pero al final, nuestra opinión, nuestra perspectiva se desaparece al lado de la grandeza de Dios. Y como Dios es el merecedor de la alabanza, entonces yo tengo que alabarlo a su manera y alabar su grandeza reconociendo esa grandeza. Hermanos, luego la gratitud. ¿Sí? La gratitud más grande nace de saber que ese ser absolutamente trascendente se hizo inmanente. Es un término, ya que se usa en teología, no me gusta ocuparlo mucho, porque es un poco técnico, pero entendamos inmanencia, ya como la trascendencia es el Dios que está fuera de su creación, por sobre todo, ¿no? Para que lo entendamos, Isaías 57:15, ¿se recuerdan? Así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad, yo soy el santo, el que habita las alturas, ese es el Dios trascendente. ¿Ya? Pero la inmanencia de Dios habla de la segunda parte del versículo, pero también que habito, ¿cierto? Con el de corazón humilde, con el quebrantado de espíritu, ¿no? O sea, es el Dios la parte inmanente de Dios lleva a Dios a relacionarse con su criatura. ¿Ya? Pero para entender más o menos, ¿sí? Entonces, este Dios absolutamente trascendente se vino y se relacionó conmigo, con nosotros, viniendo a morir por nosotros. Y eso, hermanos, eh, eso debería ser la gran razón de nuestra gratitud. Pero sirven las acciones de gracia, ¿sí? Si yo estoy menospreciando ese sacrificio, que fue dado para no solo perdonarme mis pecados, limpiarme de esos pecados, sino a la par de aquello, enviar a su Espíritu Santo que dio a vivir en mí y que esa naturaleza divina me lleve a tener poder para decirle no al pecado, para vivir libre del pecado. Entonces, ¿qué gratitud hay en eso? Claro, yo le puedo dar gracias a Dios por el nuevo día, por los alimentos, por todos los dones que Dios me da, pero no puedo ir con esa gratitud suprema por su obra a favor mío si estoy viviendo una vida que se supone que yo no debería vivir, ¿ya? Por la obra de Jesucristo a favor mío. ¿Dónde está la gratitud? Con la adoración la relacionamos con un todo para Dios. ¿Se recuerdan? Espero que se recuerden. El todo para Dios. Dios no merece nada menos que el todo para Él. Que yo me dé por entero para Él. Entonces, cada acción pecaminosa, como lo vamos a ir viendo, no es nada más que una actitud egocéntrica. Es el querer hacer, vivir, actuar, reaccionar a mi manera, aparte de lo de Dios, y eso es pecaminoso en esencia. Es egocentrismo puro. ¿Ya? Cada pecado no es otra cosa que la manifestación del egocentrismo humano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo adorar? ¿Cómo puedo decir que mi todo es para ti, Señor? ¿Sí? Si estoy viviendo una vida ya en un 50% para él y el otro 50% para mí, y aunque fuera el 99% para Dios y el 1% para mí, ya estoy infringiendo la idea de la verdadera adoración, que es el todo para Dios. ¿Sí? Servicio, consagración, todo esto implica adoración, o todo esto es parte del gran concepto de la adoración. El vivir, ¿cierto? En una rendición total a Él, en vivir para Él, ¿ya?
este es otro aspecto importante, vivir para Él, cada acción, cada minuto de mi vida, la vivo para Él, sin condiciones, ¿ya? Porque ¿qué condiciones le podría poner? Bueno, todo esto lo vimos en el tema de la adoración. Pero todo esto no es válido cuando hay pecado en mi vida, cuando yo estoy viviendo una vida, ¿sí? En práctica del pecado, como lo vamos a ver, ¿ya? O sea, al final, ocultando actitudes que nadie ve, que nadie ve. Sí, qué gran error cuando decimos eso, ¿no? Es un problema semántico, alguien dirá, pero es real. Porque cuando cada vez que decimos que nadie me ve, estoy dejando a un lado a un ser que sí me ve, que es parte, que también lo estoy incluyendo en ese nadie, ¿no? Diciendo que no hay absolutamente algo, no hay algo que me vea. Pero ¿cómo no? Si Dios me está viendo, ¿no? Dios está siendo testigo de lo que... Entonces es imposible que alguien pueda realmente pronunciar esa frase en su total significado, porque Dios siempre está siendo testigo de todo lo que el ser humano hace. Entonces, nos damos cuenta, resumiendo en todo esto, cómo yo puedo adorar teniendo actitudes que ofenden a aquel que es digno de mi adoración. Hermanos, esto sería exactamente lo mismo, ¿ya? Que hace una persona cuando va donde su rey, ¿sí? Sabe que está robándole a su rey, igual le trae un obsequio en el día de su cumpleaños, ¿no? Y aquí o sea, mi rey, aquí se lo entrego, usted es digno de este regalo y se lo entrego, pero le está robando por otro lado, ¿no? Ahora el rey, que no es omnisciente como nuestro Dios, pero sí tiene buenos informantes, ¿no? Viene y le dice, me estáis dando esto y por otro lado me estás robando, ¿ya? Obviamente eso no, ningún rey diría, no, no importa, dale nomás. ¿Para qué? Algo tan sencillo como esto se aplica a Dios. ¿Cómo yo puedo ir a Dios a ofrendarle algo si sé que en lo profundo de mi ser hay cosas que estoy practicando en mi vida y que no lo honran a Él, que no lo honran? ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea de esto, hermanos. Que entendamos que por eso el pecado anula la adoración. ¿Sí? Impide que nosotros le demos a Dios lo que Él merece. Miren, cuando se habla de santidad de consagración, ¿qué versículos se toman? Hay hartos versículos, ¿no? Ya, pero veamos algunos, ¿no? Para entender la idea. Vámonos al libro de los salmistas, que tanto, ¿cierto? Nos gustan para alabar a Dios con nuestros cantos. Ya. Hay tantos salmos hermosos de alabanza, ¿no? Muchos salmos hermosos. Pero vamos al Salmo 24, por ejemplo. El Salmo 24. Solamente estamos dando un vistazo, hermano. La Biblia está llena de versículos que nos hablan de qué es lo que Dios aborrece y lo que Dios lo que Dios realmente se siente honrado. Salmo 24, maravilloso, comienza con una declaración de su dominio. Él es el dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan, todo es tuyo, Señor. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Pero aquí viene lo complicado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Aquí viene la respuesta, ¿no? A las preguntas. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no le ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, o sea, no ha mentido, no engaña. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién entonces se acercará al Señor? Solo se puede acercar el que es limpio de manos. Aquí están mis manos, Señor, están limpias. ¿Ya? Me las acabo de lavar con jabón. Sí, con jabón malerina, con jabón. No sé. Yo sí que usted entiende que no se refiere a eso. No se refiere a las manos físicas, sino a lo que hago con mis manos. ¿Ya? El limpio de manos, el puro de corazón, el que siente, el que piensa, el que percibe con pureza interna, ¿sí? Que vive para cada vez ya ser puro ante su Dios, con sus intenciones
y sus deseos. Luego, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿ya? O sea, aquel que no malgasta su vida en vanidades, en cosas que no sirven de nada, todo lo contrario, me hacen me llevan al ocio, me llevan a cosas que al final terminan desvinculándome de mí, ¿cierto? Del camino con Dios. Hermano, dicho de otra manera, hay tantas cosas que son vanas, ¿o no? En la vida humana hoy en día. Sí, hay muchas cosas. Y la idea es que nosotros seamos cuidadosos con ellas, con esas que son eh, cosas vanas y que hacemos y que terminamos tomando un camino tristemente contrario a Dios. Ya, al final de cuentas, eso de elevar a cosas vanas también tiene la idea de que hagamos cosas que no son vanas, ¿sí? Vacías, ya que no tienen ningún sentido. Y para eso está nuestros medios de gracia, ¿cierto? De gracia, sin ese al final, recuerden que lo hemos visto, medios de gracia, lo vimos en el tema de la adoración. Esos tiempos y esas circunstancias, esas instancias que Dios nos regala. Entonces, ocupemos nuestro tiempo en eso, ¿no? Pablo dice, en esto piensen, en todo lo bueno, en todo lo recto, etcétera, ¿no? Entonces, es cuánto yo dedico de mi tiempo de calidad, ¿cierto?, a Dios durante mi día. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, y por último, entonces tenemos que ser cuidadosos con aquello que nuestra alma es elevada, ¿ya? Aquí alma no solo se refiere a la parte interna, hermanos. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, alma se refería al ser completo, ¿ya? Sin lugar a duda, aquí creo que también se refiere a eso, ¿ya? Lo que yo pueda hacer internamente y externamente. Y por último, ni ha jurado con engaño, ¿ya? El engaño, hermanos. Pablo dice que, bueno, los que mentíamos ya no mentamos más, ¿no? Así de sencillo, así de directo. Pero ya es complicado, ¿ya? Vivimos en una sociedad que ha normalizado absolutamente el engaño, ¿o no? Sí, pues, hermanos queridos, de nuestros líderes, de nuestros gobernantes hacia abajo. Como decía un periodista que suelo escuchar de repente, hablaba de triquiñuelas y hablando de los líderes políticos nuestros, ¿ya? Y él preguntaba qué son estas cosas, estos engañitos pequeños, que según ellos no, si una mentira piadosa, ¿ya? Decía este periodista, ¿ya? Y hablaba de triquiñuelas, no, son cosas pequeñas. Entonces, él decía, cuando nosotros normalizamos esas cosas pequeñas, esas mentiritas, esos engaños, esos fraudes pequeños, estamos cimentando ya lo que va a ser después una vida de engaños, ya una vida sencillamente de injusticias. Ya, cuando escuché eso, pues, estaba muy bueno, parecía predicación, ya parecía un predicador cristiano, este periodista, ¿no? Hablando, era como para poner ese discurso un día domingo a cualquier iglesia, hermano, ¿ya? Pero hasta una persona que no es creyente, ¿sí? Que no es creyente, con su mente humana, logra entender que estas cosas del engaño, ¿sí? Son sutiles, son sutiles. Hermanos, ¿cuánto más deberíamos ser nosotros los hijos de Dios, no? Ser cuidadosos con el tema de los engaños, ser cuidadosos con el tema de la mentira. Que Dios nos ayude. Bueno, el famoso Salmo 24, ¿no? Vamos al 51, para no ser tan drásticos, ¿no? Veamos aquí el Salmo creado por David. Salmo 51, del 15 al 17, leamos unos salmitos más allá. Salmo 51, del 15 al 17. Miren, Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Este es un salmo de penitencia, como se le llama, ¿no? Porque es el salmo que David creó, compuso después de haber pecado y con la esposa de Urías, incluso haberlo matado a él, después que Natán viene y lo amonesta. Ahí recién David, al recapacitar, al entender, se arrepiente y crea este maravilloso salmo.
Y aquí él dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Sus labios se habían cerrado por el pecado, pero ahora estaba arrepentido y le estaba pidiendo al Señor que le ayudara abriendo él sus labios para alabanza. Y luego dice, ¿por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. Ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, ¿sí? Y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Ya? No quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocausto. Hermanos, esa era la norma, ya, la forma en que los israelitas reivindicaban, ¿no? Su comunión con Dios. Era la forma en que ellos pedían perdón por medio de los sacrificios. Era la forma en que ellos tenían para agradecer a Dios a través de un sacrificio de paz. Era la forma, hermanos, en que ellos honraban a Dios con sus holocaustos, sacrificios. Y David dice, yo he pecado. ¿Ya? Abre tú mis labios. ¿Ya? Yo daría cualquier holocausto, yo lo haría, pero tú no quieres eso. Tú lo que ves es el corazón. Lo que tú ves es ese corazón ahí dentro, el espíritu quebrantado. ¿Ya? Eso es lo que anhela. Fíjense cómo este versículo se anexa con Isaías 57:15, ¿no? Dice, el espíritu quebrantado, ¿sí? Al corazón contrito y humillado. Y Isaías 57:15 decía, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, ¿ya? ¿Sí? Yo soy el santo, el que habita las alturas, pero también con él, quebrantado de espíritu, con el humilde de espíritu. ¿Se dan cuenta? Está el nexo entre Isaías y David, porque es clara, clara la enseñanza que Dios quiere que entendamos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Viene del concepto de que no nos podemos acercar a Dios con expresiones externas, que no sirven de nada nuestras expresiones externas. ¿Ya? Aún lo que nosotros podamos decir de aquí, de nuestros labios, solo de nuestros labios para afuera, no le sirven a Dios. No nos sirven a nosotros para realmente dar a Dios lo que Él merece. Lo único que importa es que en nuestro corazón, ¿sí? En lo más profundo de nuestro ser, tengamos paz con Dios. Sepamos que estamos viviendo al día con Él. Ahora, hermanos, por favor, esto no significa, ni yo estoy enseñando perfección en el sentido pleno. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que tiene que ser la perspectiva de vida. ¿Sí? Una perspectiva de vida es cuando digo yo, así voy a vivir. Estas son mis normas, esta es mi forma. Y yo tengo que tener como perspectiva, como hijo de Dios, el no ofender a mi Dios. ¿Sí? El no ofenderlo. Si el primer gran mandamiento es ama a Dios, entonces yo debo amarlo. Y yo jamás voy a demostrarle amor si no guardo sus mandamientos, si no le obedezco, si no hago conforme a lo que Él me ha pedido y me ha demandado. Entonces, la perspectiva de vida de todo cristiano tiene que ser esa. Yo tengo que levantarme en la mañana con la perspectiva de honrar a Dios, no con la perspectiva de que, pucha, caeré hoy día, fallaré al Señor. No, no tiene que ser esa mi perspectiva. ¿Entienden, hermanos? Esto es muy importante que lo entendamos, aunque lo vamos a ir ahondando más adelante. Pero es cómo yo me proyecto en mi vida. Porque hoy en día está ahí a nuestro alcance el tomar cosas, el hacer cosas, el desarrollar cosas que son ajenas a Dios, que no honran a Dios. Y nuestro punto está, al igual que Adán y Eva, delante de nosotros, ya está el árbol de la vida, que es la vida para nosotros hoy en día, Dios, honrar a Dios, ¿no? Y está el árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, ya, que no es otra cosa que hacer lo que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Entonces, hoy día está esa decisión. Y yo cada día debo levantarme con la perspectiva de tener claro cuál es el punto. Hoy te voy a honrar. Ahora, que caiga en el día, que le falle al Señor, pero hermanos, que no sea por perspectiva, por falta de perspectiva, por falta de enfoque, hermanos queridos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo demostramos esta perspectiva?
es algo que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, no tenemos que demostrársela a nadie. Es a nosotros mismos, es yo mismo mirándome al espejo diciéndole, Pablo, ya, nuestra perspectiva es honrar al Señor. Eso tiene que ser, ¿ya? Porque es algo de adentro. Yo no tengo por qué andarle diciendo a todo el mundo, no, hermano, yo tengo la perspectiva de vivir para Dios. No, no, no. Es yo mismo convencerme, vivir de acuerdo a eso, para que así lo que yo hago realmente pueda honrar a Dios, ¿ya? Y esto, vuelvo a decir, no implica, tristemente tenemos que decirlo, porque es triste, ¿ya? No implica perfección, ¿ya? No somos gente que va a alcanzar la perfección en esta tierra, pero sí somos personas que en el Señor podemos avanzar, ¿sí? Ahora, claramente, todos estos versículos, estos dos versículos o estos pasajes de los Salmos, hay muchos otros, ¿no? Vimos mucho, por ejemplo, Isaías capítulo 1, donde el Señor hace la invitación, ¿sí? Que lo predicamos en la calle tantos de nosotros, ¿sí? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tengo que decirlo rápido, porque interesantemente, como está en la memoria, si yo lo digo muy despacio, se me traban las cosas. Entonces, uno está, es como el Padre Nuestro. Padre Nuestro, si voy deteniéndome al Padre Nuestro, me equivoco. Porque algo que está en mi memoria, ¿ya? Y no está mal, pero está mal cuando solo está aquí, ¿no? Y lo puedo repetir como un lorito. Pero es algo maravilloso cuando entiendo, vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí, ¿ya? Si sus pecados fueren como, ¿cierto? Vengan luego, dice el Señor. Dentro de todo ese capítulo 1 es el llamado misericordioso de Dios al arrepentimiento. Porque antes de ese versículo y después de ese versículo, Dios a través del profeta ha echado por tierra todos los sacrificios, todo el ritual de la ley, ¿sí? Lo ha echado por tierra. Dios ha dicho, no me interesa nada de eso. ¿Pero por qué? Porque esos sacrificios, porque esas fiestas eran malas en sí mismas. No, habían sido dadas al pueblo para que el pueblo honrara a Dios. Pero ellos tomaron esas cosas santas, esas cosas que habían sido dadas para honrar a Dios y las usaron de tal, ya, pecaminosa manera que esas cosas que eran para honrar a Dios fueron usadas para ofenderlo y ofenderlo gravemente. Bien, hermanos, este tema del pecado es algo que tiene que estar en el corazón nuestro, me refiero al estudio, ¿no? No al pecado en sí, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden. Lo que es la enseñanza sobre el pecado. No tiene que ser un tema que rehuyamos, tiene que ser algo que enfrentemos, hermanos. ¿Sí? Imagínense, ¿cómo nos enseñó ahora el Señor Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace ya en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Esto ya implica esto. Inmediatamente lo implica. ¿Ya? No está literal en esa frase, explícito en esa frase, pero está implícito. ¿Por qué? Porque la idea es que se haga la voluntad de Dios. Y el pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando pido, hágase tu voluntad, yo lo que estoy diciendo es que ya no se manifiesta más el pecado, que tú seas complacido en tu voluntad. Pero no termina ahí. Luego dice, sí, danos el pan nuestro. Y luego dice, perdónanos nuestros pecados. O sea, necesitamos solucionar esto, porque ahí en medio de esa oración tan hermosa está esta palabrita, ¿no? Pecados. ¿Sí? Está ahí. Es parte, hermanos. Entonces, el concepto que yo tenga del pecado va a ayudar mucho en cómo yo lo enfrente. Por eso estamos tocando este punto. Hermanos, ya dijimos, el pecado es todo lo contrario a la adoración misma. ¿Sí? No pueden encajar, ¿sí? Pecado y adoración, para nada, es imposible. Ahora, eh, por ejemplo, si la palabra del Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos, que una, eh, es un principio de vida en el Evangelio, en el reino de Dios, ¿ya? Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 22,
versículo 36, 37, 38, 39, donde eh, este religioso le pregunta al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Y ustedes conocen lo que es, ¿no? Es interesante, siempre lo he dicho, que el Señor cuando le hacían preguntas capciosas tendía a responder con preguntas, ¿sí? O sea, no, su idea no era perder tiempo con esta gente que no quería aprender, pero con esas contrapreguntas también los llevaba a que reaccionaran o reflexionaran, por último. No siempre a reaccionar, pero sí a reflexionar. Y, y el punto es que aquí el Señor responde la pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor responde. Le responde a este religioso, aunque lo estaban tentando. Y responde claramente. El primer gran mandamiento es claro. Ama al Señor tu Dios con todo, ¿sí? Con todo tu ser. Y el segundo, semejante. Semejante, no igual, no al mismo nivel, pero sí semejante, porque va de la manito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La base, el piso para amar al prójimo. No lo puedo amar menos que a mí mismo. De ahí para arriba. Y el Señor dice que toda la ley, impresionante, toda la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, dependen de estos dos. Wow, eso es tremendo. Pero también es tremendo el significado. Ama a Dios. Si yo no puedo amar a Dios, no voy a poder cumplir ese mandamiento si no estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Si no estoy guardando su palabra, si no estoy obedeciendo sus mandamientos. En esencia, si estoy pecando, sencillamente no estoy cumpliendo ese mandamiento. Porque no puedo estar en pecado y en el mismo pecado estarle diciendo a Dios que lo amo. ¿Sí? Y hay gente hoy en día que está convencida, hermanos, y hay gente que llena iglesias hoy en día, que están convencidos de que eh, como Dios los acepta como son, ¿sí? El Señor me acepta como soy. Por lo tanto, sabe que yo tengo esta maña, tengo este pecado, ¿sí? Sabe que yo estoy sujeto a esto, pero el Señor me ama. Por lo tanto, eso me permite venir a su presencia. Hay gente que está convencida de eso. Y eso no es bíblico, ¿sí? Suena raro, ¿no? Como que Dios no me ama tal como soy. En primer lugar, claro, me ama sabiendo, ¿sí? Quién soy con mis debilidades, pero Él no ama la maldad que yo hago, ¿sí? No ama mi acto cuando yo lo deshonro con ese acto. Y en segundo lugar, el Señor no se va a quedar de brazos cruzados viéndome pecar. No, Él va a intervenir, porque a los que ama, Él azota, ¿sí? Y castiga a sus hijos, ¿ya? Pero en segundo lugar, para el Señor no vale cuando yo estoy deleitándome en hacer algo que a Él no le agrada, ¿sí? Y le vengo y le digo a todas mis anchas, yo te amo. No, hermanos, es que eso es lo que tenemos los creyentes en el Señor, los hijos de Dios tenemos que entender. Es incompatible decirle a Dios que lo amo si estoy viviendo una vida, ¿sí? En amistad con el pecado. Eso no es factible. No, no según la palabra de Dios. Lo será según predicadores, lo será según profetas, pero no de acuerdo a la palabra. Ahora, fíjense que estamos tal vez poniendo un poquito esto, aparentemente pareciera ser una vara alta, ¿no? Una vara alta cuando especialmente nosotros como hijos de Dios reconocemos que le hemos fallado. Hoy día tal vez, si hiciéramos recuento de nuestra vida, tal vez sí hemos fallado en el día de hoy, sí hemos pecado, ya, con una palabra, con una acción, con una reacción, sí, no hicimos, tal vez no mentimos, no violamos las leyes grandes, ya, pero sí sé que ofendí al Señor hoy. Puede ser, puede que no, solamente estoy dando una suposición, pero que en algún día sí será una realidad en nuestra vida. Entonces, wow, pareciera que esto como que está siendo un poquito incompatible mi realidad con lo que tú estás enseñando, hermano Pablo. Y que no es así, hermanos, como lo dije en delante. Si yo no tengo clara mi perspectiva sobre el pecado,
¿ya? Y sobre mi dirección de vida en Dios, hermano, siempre le podía estar bajando el perfil al pecado. Esto es básico, mis queridos hermanos. Esto es básico. Hermanos, no hay otra manera de que logremos ser victoriosos sobre aquello que hacemos y no honra a Dios, si no es por medio del camino de reconocer que el pecado es asqueroso, es terrible, es dominante, repercute, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en Génesis capítulo 11 hacia adelante. O sea, la idea que nos tuvo que haber quedado todo este estudio en estos días lunes es que el pecado es algo absolutamente terrorífico y terrible, hermanos. ¿Ya? Esa es la perspectiva que tenemos que tener, porque mientras no tengamos esta perspectiva, el pecado va a jugar con nosotros el jueguito de la seducción, ¿sí? De la seducción. ¿En qué sentido? Se nos va a presentar como un rico chocolate suizo, de esos puros. 50% de cacao, que es como les gustan al hermano Pablo. Ya saben, hermanos, por si acaso. ¿Ya? Qué rico ese chocolate. Así va a entrar, así se me va a presentar. No se me va a presentar ya como una empanada de piure, por ejemplo, el caso mío, ¿ya? Ni como el cangrejito del erizo que tanto le gusta a mi querido pastor Raúl, ¿ya? No, no se me va a presentar así. Tal vez el pastor Raúl sí, pero a mí no, ¿ya? Pero yo tengo que ver ese chocolate y decir, no, se ve sabroso, todo lo que se quiera, pero deshonra a Dios, está en contra, es malo, por esencia es malo. Y ahí eso me va a dar, ¿cierto?, un pie para poder ir en contra de ese poder manifestado en contra de mi santidad y de mi búsqueda de Dios. Hermano Marcelo. No, era solamente, hoy en día, como que en los púlpitos, en las iglesias ya no, prácticamente no se predica sobre el pecado, no se habla eh, lo malo que es el pecado. Todo lo contrario, como que se toma como muy liviano, muy superficial, como ya el Señor pagó por todos nuestros pecados, pero no, nos, no se nos habla, no se nos dice que tenemos que arrepentirnos para que el Señor realmente perdone nuestros pecados, porque si no hay un arrepentimiento, no hay un perdón de pecados. Claro, el Señor murió por todos los pecados de la humanidad, pero no toda la humanidad tampoco lo ha querido recibir. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, o que se ve hoy en día en estos tiempos. Por algo se decía, ¿no es cierto? No me acuerdo si fue Pablo o fue Lucas el que dijo que en los últimos tiempos se vivirían tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y justamente a raíz de eso. Sí. Eso, pastor. Muchas gracias, hermano Marcelito. Gracias. Una tremenda verdad, hermanos. Sí. Ahora, ¿cuánto, cuánto caos trae eso, no? Eso que acaba de decir mi hermano Marcelo. ¿Ya? Porque si esto no se enseña, ¿cómo la gente va a entender? ¿Cómo la gente va a aprender? Ahora, recuerden que también tienen culpa la gente que no lee la Biblia. ¿Sí? La gente que no se dedica a escudriñar la palabra del Señor, tristemente, no toda la culpa es del líder que no le enseña esto. Culpa de ellos también. Y ahí es donde va a venir el justo juicio de Dios sobre cada uno, ¿no? Pero es triste que no se enseñe, ¿ya? Que se le baje el perfil. Recuerden que hoy día a muchos actos pecaminosos, hoy día se les ha dado nombres psicológicos especiales, ¿no? Por ejemplo, mitomanía, ¿sí? El, el que es adicto, ¿cierto?, a la mentira, un mitómano. ¿Ya? Entonces yo miento porque tengo un problema psicológico, ¿sí? El cleptómano, ¿sí? La cleptomanía, roba, ¿sí? Roba, es que yo robo porque me es inevitable. Entonces, no es que yo esté en contra de la psicología para nada, ¿no? Sino que creo que igual hay que ser cuidadosos cuando se le da ciertos nombres científicos a ciertas cosas, porque eso al final se graba en la mente de la persona y comienza a usarlo como excusa. Y eso es exactamente lo contrario a lo que la palabra nos dice con respecto a cuál tiene que ser nuestra actitud con respecto
al pecado, que es lo que estamos viendo, entenderlo siempre como algo por naturaleza malvado, ¿sí? En todo sentido. Mi hermano Marcelo. Disculpe, es que justamente por lo que usted está diciendo, hoy en día, como ya no se habla de pecado, se habla de enfermedades, como lo que usted decía, po, la criptomanía y todo eso es otra, o cleptomanía, y todo eso, entonces todo se le cataloga como enfermedad nomás, y no como la palabra en su raíz que es pecado. Exacto, exactamente. Gracias, hermano Marcelo. Y qué bueno aquí es agarrarnos de esto mismo para enfocarnos correctamente ahora sobre la esencia misma de lo que es pecado. Porque, como dije al principio de este estudio, hoy día es una palabra muy religiosa, ¿no? Es muy religiosa. De hecho, es tan religiosa que por eso no se habla en algunas iglesias, porque dicen nosotros no somos religiosos. Entonces, dejan de usar la palabra pecado. ¿Ya? Y también se le baja el perfil diciendo fallan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea de nosotros, es que nosotros entendamos eh, cuál es la esencia de lo que es el pecado. Sí, bueno, si queremos cambiarle el nombre y tomar la palabra pecado y dejarlo a un lado, pero llamémosle, busquémosle un nombre que refleje realmente lo que es. Vamos, por ejemplo, a Primera de Juan. Quiero que veamos ahí dos versículos de Primera de Juan. Es interesante como aquí el hermano Juan toca y define tan bien el pecado. Primera de Juan, capítulo 3 primero. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. La esencia del pecado. Fíjense, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, transgresión de la ley. ¿Sí? El pecado es definido aquí como todo aquello que infringe la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es ley de Dios? No es otra cosa que la manifestación de su voluntad. Toda ley dada por Dios es, y no es otra cosa más que la voluntad de Dios expresada en lo que Él quiere que hagamos, en lo que Él no quiere que hagamos, en la forma de vida que Él quiere que vivamos, en la forma de vida que Él no quiere que vivamos. ¿Ya? Es la manifestación de su voluntad. Y aquí ley, ya también tenemos que entenderla mucho más allá de la ley mosaica, porque hoy día sabemos que hay leyes de la ley de Moisés que nos aplican a nosotros, ¿ya? Entonces, aquí Juan está con una perspectiva de la ley más general de Dios. Pero al final es lo mismo, dicho de otra manera, el pecado es ya infracción de la voluntad de Dios. Y si ustedes se recuerdan, fue exactamente lo que vimos en el capítulo 3 de Génesis. Dios dio un mandamiento, no comerás. ¿Qué hizo el hombre? Transgredió esa ley y comió. De lo que Dios le dijo que no comiera. Transgresión, infracción de la ley. Si Dios dice ya que un hijo de Dios sencillamente no debe codiciar y codicia, ¿qué está haciendo? Está infringiendo la ley de Dios. Más allá de los 10 mandamientos, hermanos. Más allá de los 10 mandamientos. Porque también está infringiendo la ley resumida por Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley del segundo mandamiento tiene relación con el cuidado que yo tengo que tener con mi prójimo. No ofenderlo, no herirlo, no dañarlo. Eso es amarlo, ¿no? Entonces, cuando yo codicio, cuando yo robo, cuando yo estoy infringiendo esa ley, una ley suprema de Dios, ¿ya? Y que se manifiesta en cualquier acto en que yo estoy sencillamente atentando en el bienestar real, ¿no? De mi prójimo, ¿ya? Esto no significa que, no sé, van a querer venir a robarme
Y yo sencillamente, no, llévense todo nomás, ¿cierto? Porque es el bien de ustedes, no. Alguien que roba no está robando por su bienestar, ¿no? Para nada, sino es en el bien del prójimo, ya, correcto, en el bien correcto, ¿no? Entonces, el pecado es esto, es la infracción de la voluntad de Dios, pero también la ley de Dios o la voluntad de Dios manifestada está en cuando el Señor dice, oren, ¿no? Oren. Y yo no oro, ¿no es infracción de la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, también lo es, ¿sí? Cuando veo que Dios en algún momento viene y me habla directamente, ¿ya? Y veo la palabra que tengo que hacer algo y no lo obedezco, ¿qué estoy haciendo? Estoy infringiendo la voluntad de Dios. Estoy transgrediendo su ley, su mandato hacia mí, su mandamiento. Entonces, ¿se dan cuenta? El pecado es mucho más sutil y mucho más amplio en rango que lo que generalmente está en nuestra mente como pecado religioso, ¿no? Mucho más allá. Pero fíjense cómo Juan en la misma carta amplía esto y lo deja más claro en el mismo libro, 1 Juan, pero en el capítulo 5, versículo 17. Dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿Ya? O sea, las consecuencias de los pecados pueden ser diferentes. Pero para definir la esencia del pecado, Juan usa esta palabrita, injusticia. O sea, todo lo que no es justo. Entonces, si sumamos que pecado es todo lo que no es justo y lo sumamos a que pecado es infracción del mandamiento de lo que Dios ha dicho, ¿cierto? De lo que Dios ha mandado, entonces tenemos, vuelvo a decir, una percepción mucho más amplia de algo meramente religioso, ¿ya? Por el tema de la religión es que hoy día, doy un ejemplo, la Iglesia Católica tiene los pecados divididos, ¿no? En pecados capitales y pecados veniales, ¿ya? Pecados capitales y pecados veniales, ¿sí? O sea, unos son más graves que otros, en fin. Y la verdad es que, hermanos, tenemos que entender que todo pecado, sea por medio de injusticia, sea por medio de infringir su mandato, el de Dios, ya, eh, es en esencia lo mismo, es rebelión contra Dios. ¿Ya? Es así de directo, es rebelión contra Dios, ¿sí? Y, por lo tanto, algo que Dios no puede amar, no puede abrazar, no puede sencilla y directamente, no puede aceptar, hermanos. Ahora, cuando yo tengo problema con esto es porque me estoy olvidando del ser al cual, el cual se ha revelado a mí. ¿Y cómo Él se ha revelado? Recuerden, Él se reveló como un Dios justo, ¿sí? Él es la justicia plena, Dios. Y un Dios santo, por lo tanto, sencillamente, todo pecado es una ofensa en contra de eso, de su santidad y de su justicia. Pero también es una ofensa en contra de su amor, ese amor que ha manifestado en favor nuestro a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, aparte de que se ha dejado a un lado el tema de hablar de esto, y vuelvo a decir, yo creo que yo personalmente, hermanos, se lo digo, no tendría ningún problema en que dijeran, ya, no vamos a usar más la palabra pecado, porque la gente, dice, estos son religiosos. Ya, pero busquen un término. Se tiene que buscar un término o que se explique el concepto, pero tiene que hablarse de que este poder sigue actuando hoy en día, ¿sí? Y se manifiesta a través de acciones a las cuales también se les llama pecados en plural, ¿sí? Sigue actuando, hermanos. Eh, y el alcance sigue siendo real hoy en día del pecado en los seres humanos y en los cristianos también. Por lo tanto, tiene que hablarse de esto y tiene que mostrarse la verdadera cara del pecado.
Recuerden cómo se lo describió el Señor mismo a Caín, eh, en sentido literal, espero que se recuerden, ¿no? Dice, está a la puerta, ¿no? Si tú le abres, la idea es, si tú le abres un poquito la puerta, va a entrar como una bestia feroz y te va a desgarrar, te va a hacer trizas. Fue exactamente lo que pasó con Caín. Y hermanos, cada vez que somos tentados a pecar, tenemos que mirar esa acción que vamos a cometer de la misma manera. Es el pecado, ¿sí? Seduciéndonos, pero cuando abramos la puerta, va a entrar y nos va a destrozar. Nos va a destrozar. De la mano de lo que decía mi hermano Marcelo, hoy día hay una enseñanza bien peligrosa ya en muchos círculos cristianos, especialmente los de algunos movimientos, de algunas opciones teológicas que no voy a tocar ya en sus nombres para no entrar en conflicto. Ya. Pero sí, la doctrina sí tengo que hablarla. Cuando se dice que Dios perdonó todos los pecados, perdonó todos mis pecados pasados, mis pecados presentes como hijo de Dios y mis pecados futuros. O sea, todo lo que yo voy a pecar, Dios ya lo perdonó. El problema es un problema más allá de semántica, más allá de qué significa que perdonó. Es sencillamente y directamente un problema de no entender lo que es la obra de Jesús. La obra de Jesús proveyó perdón, ¿sí? Para todo pecado. Eso significa que Él es la propiciación de todos nuestros pecados. Solo por medio de su obra los pecados pueden ser perdonados, pero eso jamás implica, ni tampoco está en ninguna parte de la Biblia, de que Dios hace efectivo el perdón porque sí. ¿Ya? Me explico. Si yo eh, vengo a Cristo, le entrego mi vida por primera vez, todos mis pecados pasados son perdonados, ¿sí? Borrados, y yo soy limpiado de la consecuencia de esos pecados. ¿Sí? Tres aspectos importantes de la obra de Jesús. Ahora, entro en una nueva vida como cristiano. Todos esos pecados pasados son perdonados. ¿Por qué? Por la obra de Jesús. Gracias a la obra de Jesucristo el Señor. Y por su muerte, por su sangre. Ahora, como hijo de Dios, que tristemente, ya lo vimos, tristemente, voy a seguir cayendo, voy a seguir cediendo al pecado, ya, tristemente, y cedo como hijo de Dios en un momento al pecado. Ese pecado tiene la garantía de ser perdonado, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Perdónanos nuestros pecados, ¿cierto? Como nosotros perdonamos nuestros pecados, etcétera, ¿no? El perdón de Dios está ahí, pero no es efectivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me arrepiento, como decía mi hermano Marcelo. Si confieso mis pecados, si los confieso, soy perdonado. O sea, yo tengo opción de que todos mis pecados pasados como cristiano hayan sido perdonados como cristiano. No, vamos a dejar a un lado todos los pecados antes de Cristo, porque estamos claros que fueron todos perdonados, ¿no? No hay, Dios nunca nos va a sacar en cara esos pecados antes de Cristo en nuestra vida. Pero en Cristo, si yo he cometido pecados, ¿ya? Significa que el Señor, ya por ende, porque sí, por la obra de Jesús, ya perdonó esos pecados. No, 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 no. Por eso está el tema del arrepentimiento. Entonces, ¿para qué estaría la oración del Padre Nuestro? Perdónanos los pecados, ya. Si sencillamente Dios ya perdonó todos mis pecados. ¿No? Él en ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que la Biblia dice es que la muerte de Jesús es garantía para que esos pecados sean perdonados. Pero cuando son perdonados, cuando me arrepiento, cuando confieso, cuando le entrego eso que cometí al Señor en arrepentimiento real. Y ahí la garantía de la obra de Jesús se aplica a mí, porque Dios es fiel y justo para hacerlo, y Dios me perdona. Entonces, si yo como cristiano he pecado y no he pedido perdón por mi pecado, ese pecado puede ser perdonado, pero no ha sido perdonado, porque no me he arrepentido. Y eso se aplica a los hijos de Dios. Por lo tanto, los pecados futuros, Dios ya me los perdonó. No, no los ha perdonado. ¿Cómo los va a perdonar si yo aún no los hago
y aún no me arrepiento de aquellos. Y aquí es donde viene el problema filosófico-teológico de algunos. No, es que el Dios omnisciente sabe todo lo que tú vas a hacer, por lo tanto ya los ha perdonado porque sabe que... Hermanos, eso es un juego muy, muy peligroso. Ese es el problema cuando usamos la filosofía, ¿cierto? O la teología intelectual para aplicarla a nuestra forma de vida. Y eso es lo que en vez de haber traído bendición a la iglesia, ha traído pudrición a la iglesia. Es seguir enseñándole a la gente y aplicando los atributos de Dios, ya como un medio, tristemente, donde bajamos a Dios. No es que Dios se baje, sino que nosotros lo bajamos a una teología, una doctrina absolutamente humanista, ya. Y digo humanista porque no es bíblica, porque tengo que ir a la palabra de Dios para entender la palabra de Dios tal y como ella me lo quiere enseñar, ¿sí? Y yo no tratar de verla como más alta de lo que la misma Biblia me quiere enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser más grande que Pablo, que Juan, ¿cierto? Que Pedro, que son los escritores del Nuevo Testamento? No, yo tengo que ir y ver lo que ella dice. Y si la Biblia me dice que yo tengo que pedir perdón por mis pecados, es porque no hay forma de que yo sea perdonado si no pido perdón por ellos, si no hay arrepentimiento. Y ese juego de que no, es que Dios ya sabe todo, por lo tanto ya perdonó todo lo que un hijo de Dios va a hacer, hermanos, de partida, no es pecado si no se ha cometido, así de sencillo. Es así como la Biblia nos muestra. No, pero es que tú estás desconociendo al Dios que todo lo sabe, al Dios soberano. No estoy desconociendo. Todo lo contrario, me estoy sujetando a su palabra directa, sencilla, que es como debo aplicarla en mi vida, porque si no lo hago y me vuelvo más teólogo, filósofo, teólogo, voy a terminar teniendo un Dios abstracto y no a un ser práctico. Todos sus atributos los vimos, hermanos. Sí, nos llevan a mostrarnos un Dios tan glorioso, pero a la vez práctico, disfrutable. No lo entendemos, no entendemos su eternidad, pero sabemos que el Dios eterno nos ama, se ha acercado a nosotros, que en la eternidad planificó nuestra redención, todo eso maravilloso, y aunque no lo entendemos completamente, es práctico para nosotros. Así que, hermanos, con esto hay que tener mucho cuidado. La provisión de perdón de Dios está para todos los pecados, pero el perdón solo viene, según la misma palabra del Señor, cuando nos arrepentimos de ellos. Tiene que estar este proceso. ¿Y saben por qué es tan importante el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es una actitud de mentalidad, mis amados hermanos. Es una actitud de la mente, del cómo pienso, del cómo percibo las cosas, de mi cosmovisión, de aquí, hermanos, pero que viene de lo más profundo del corazón. Esto es muy importante. Al tiro, mi hermanito Marcelo. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Ya? El arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, con cambio de la mentalidad. Entonces, si yo he cometido algo que sé que ha deshonrado a Dios, pecado, ¿ya? He infringido su mandamiento, he hecho una injusticia, entonces yo necesito arrepentirme, primero que nada, porque ese ejercicio ya está mostrando claramente que yo, vuelvo a decir, me siento adolorido por haberlo hecho, porque ofendí a Dios. ¿Sí? Se produjo un sentimiento que es producto de una convicción. Ese arrepentimiento real es el que se manifiesta como una obra, ¿sí? Una obra real del arrepentimiento. ¿Ya? Ese arrepentimiento es la señal de que en mi mente yo estoy consciente de que lo que hice fue pecado. Mientras eso no ocurra, hermanos, mientras no haya conciencia en mí de que lo que cometí fue pecado y deshonré a Dios y traje tristemente una ruptura de mi comunión con Él, hermanos, siempre en mi mente va a estar, no, si Dios me perdona, no, si Dios lleno de gracia, no, por su gracia todos mis pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Así que, ¿se dan cuenta? Y algunos dicen, no, es que esto trae seguridad de salvación. No. La seguridad de salvación no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con esto. Porque nosotros no creemos que porque un cristiano peca pierde la salvación. No es lo que creemos.
pero sí se rompe la comunión con Dios, sí se ha ofendido a Dios y gravemente, no importa el nivel de pecado que nosotros queramos añadirle, lo hemos ofendido y eso ha roto nuestra comunicación con Él y nos impide darle lo que Él merece, la gloria, el honor, la alabanza, la adoración. Entonces, el arrepentimiento es muy importante, primero porque es un fruto de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, de saber que lo que hicimos fue aborrecible, y en segundo lugar, porque eso le da a Dios, ¿sí? Le da a Dios la puerta abierta para que pueda, con su fidelidad y su justicia, venir y perdonarnos. ¿Por quién? Por Jesús el Señor, por medio de la obra del Señor Jesucristo. Mi hermano Marcelo, por favor. Más que nada para quedar absolutamente claro con esto. Entonces, esta teología humanista y no bíblica es herejía. Tristemente, bueno, sí. Sí, porque lamentablemente, como lo estamos comentando acá, hay iglesias que predican sobre esto, que el Señor nos perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y ya veo que ya qué tipo de doctrinas es la que están predicando. Y bueno, y como usted decía también, lo bueno es que el Señor siempre está ahí presto para que nosotros nos arrepintamos. Lo hizo con Adán, ¿no es cierto?, cuando lo llamó, lo hizo con Caín y lo ha hecho con nosotros también. Así, eso. Gracias, mi hermano Marcelo, sí. Lo más terrible de todo esto, de una enseñanza así, es que promueve, o sea, nace, más que promover, porque antes de promover nace de un desconocimiento de esto, de nuestra relación con Dios, del lugar que la misma palabra de Dios nos da, el pecado, hermanos. Imagínense, nosotros vimos los 11 primeros capítulos de Génesis y todos tenían algo que decirnos del pecado, ¿no? Y vimos que hasta el capítulo 11 es la humanidad en general, pero el capítulo 12 vemos la manifestación del pecado, hermanos. ¿Ya? Y ustedes ya saben que no estamos usando la palabra pecado como un término religioso, sino sencillamente describiendo eso que describe Juan, que es infracción de la ley de Dios, sea un atentado contra el mandamiento de Dios. Y segundo, como toda injusticia, ¿ya? O sea, todo acto malvado, ya nuestro, ya es malvado. ¿Por qué? Porque atenta contra Dios. Porque la maldad solo tiene una perspectiva, y es de Dios. ¿Ya? Dios es el que define lo bueno y lo malo, no el ser humano. Porque si fuera por el ser humano, cada uno, según su perspectiva, algo es bueno o algo es malo. ¿Sí? No podemos dirigirnos ni permitir que nos dirija el pensamiento humano. Tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es muy clara en mostrarnos lo bueno, qué es bueno y qué es malo. Y lo más bueno, no lo más, pero sí una de las cosas terribles de enseñanzas como esta es que le bajan absolutamente el perfil a nuestra responsabilidad ante Dios. Y aquí no estoy hablando, hermanos, para algunos, de responsabilidad de salvación, sino responsabilidad de santificación. ¿Sí? Que yo creo que ninguna iglesia realmente cristiana, bíblica, esta su posición teológica, ya va a rebatir que el tema, ¿cierto?, de la santificación es un tema también personal, la dedicación, la consagración, tiene que ver con nosotros. Ya, obviamente el poder viene de Dios, pero también pasa por nuestra actitud ante ese mandamiento de Dios, el hacerlo o no hacerlo. Mi hermana Patricia, por favor. Buenas tardes, buenas noches, hermano. Muy buenas noches, una alegría saludarla, hermana. Gracias, igual. Lo que pasa es que a veces uno, al pasar el tiempo, sabe que hay pecados que uno desconocía que eran pecados. Ya, Entonces, ¿cómo saber eso? Por ejemplo, una vez en una iglesia decían que hasta escuchar radio secular era pecado. sí. Lo cual yo no estoy de acuerdo, porque Comparte. suponga si yo estoy en un lugar donde llega pocas emisoras y uno de repente para escuchar, qué sé yo, noticias o algo, escucha una radio secular, pero por lo menos a mí no me hace sentir que sea pecado. ¿Mm? Esa es mi pregunta.
Es muy buena pregunta, hermana. Gracias por la pregunta. Sí, en primer lugar, como nuestras relaciones con Dios, mi querida hermana Patricia, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos esta comunión con Dios, el Espíritu Santo se encarga, hermanos, sí, Él lo hace. Nunca menospreciemos la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, sí, del momento al momento, del día tras día. Y el Espíritu Santo puede hablarnos directamente o también puede hacerlo a través de nuestra conciencia. Entonces, en la medida que nosotros estamos en comunión con Él, Él se va a encargar de recordarnos cualquier cosa, sí, que como hijos de Dios cometimos, ¿cierto? Como pecado y tal vez lo olvidamos, ¿no? Y está ahí. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de eso, hermana Patricia. En primer lugar, ¿sí? Y si el Espíritu Santo no nos recuerda nada es porque sencillamente Dios lo ha salvado. Pero si hay algo grave ahí, no, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y cuando lo traiga a memoria, ya sabemos los pasos, ¿cierto? Reconocerlo, ir a la presencia del Señor, pedirle perdón de todo nuestro corazón, ya, porque eso va a mostrar nuestro arrepentimiento y el perdón de Dios está absolutamente garantizado, ¿ya? Eso con respecto a aquellos que tal vez cometimos pecado y no sabíamos, incluso no sabíamos, ¿no? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de pecados por ignorancia, ¿sí? Los pecados por ignorancia. También tenían la ley de Moisés una solución a eso, ¿sí? Pero eso trayéndolo ahora al verdadero cristianismo, al cristianismo de hoy, no al verdadero, sino al pleno cristianismo o al real cristianismo que nace con el Nuevo Testamento, con la obra del Señor Jesucristo, o sea, lo que nosotros estamos experimentando, la forma, hermanos queridos, de afrontar esto, ¿no? De, de lo que es pecado y no es pecado, es sencillamente por una obra del Espíritu Santo a través de la palabra. La misma palabra nos va enseñando, ¿sí? Nos va enseñando. Muchos de nosotros partimos sin saber mucho y entendíamos que una mentirita blanca no le hacía mal a nadie, ¿sí? Pero a medida que fuimos conociendo la palabra del Señor y lo fuimos conociendo a Él, nos dimos cuenta que no había mentiritas blancas, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros, queridos hermanos, tratamos esto? Antes que nada, es un trato entre Dios y yo. Recuerden que con nosotros los cristianos bíblicos, nosotros ya no creemos que hay mediadores como un curita al cual yo tengo que ir a confesarle mis pecados, ¿ya? Los pastores no existen para eso, ¿ya? Porque mi pecado es un problema entre Dios y yo, pero también para eso el cristiano necesita madurar, la hija de Dios necesita madurar para poder ir teniendo esta relación con el Señor. Entonces, eh, se encarga Dios mismo de mostrarnos por su palabra qué está mal, qué está bien, qué es bueno, qué no es bueno, cuál es su voluntad. Y ahí es donde yo comienzo a actuar. Y el Espíritu Santo nos va dando testimonio de muchas cosas. Se va avanzando en esto. Ahora, con respecto a escuchar o no escuchar, hermana, está clarita su posición, hermano, ¿sí? En cuanto a que la razón por la cual usted escucha esa radio, ¿ya? Pero lo pecaminoso de algo no es en sí mismo lo que se hace o lo que no se hace muchas veces, ya con algunas cosas, sino la esencia por la cual se hace, ¿ya? Ahora, obviamente siempre va, escúchenme, déjenme terminar, por favor, la idea, no me linchen antes de que termine la idea, ¿ya? Obviamente, hermanos queridos, eh, siempre va a ser mejor escuchar cantos que me hablen de Dios, ¿sí? Pero si no hay otra opción, como el caso de mi hermana Patricia, y por la intención clara que usted dejó mi hermana Patricia, por supuesto que no es pecaminoso. Pero ¿saben qué? Aquí voy al tema peliagudo. ¿Saben, hermanos, que hay veces que, ay, como lo digo, a que no suene complicado, hermano? Yo he escuchado a cantantes cristianos, ¿sí? A adoradores, según ellos, eh, y que la vida de ellos, hermano, deja mucho que desear. Entonces mi pregunta es, ¿realmente me bendecirá escuchar a ese cristiano que yo sé que de cristiano tiene poco, que gana económicamente? Yo una vez lo dije, ¿no? La música cristiana no hay ningún problema. Si hay un músico que es cristiano y quiere ganar plata y quiere sostener su vida a través de hacer música cristiana y venderla, no hay ningún problema. Eso es completamente válido. Eso no puede estar mal. Lo malo está cuando yo hago música de adoración, que se supone que es para adorar al Señor, exclusivamente para honrarlo a Él, para alabarlo, ¿ya? Y hago eso, y de eso cobro, ahí ya entramos en otro problema, ¿ya?
Yo le puedo hacer una canción al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también es el fin. ¿Por qué voy a crear esta canción? Yo voy a componer un canto. ¿Cuál es el fin? Bueno, si mi fin es ganar dinero, voy a componer una linda canción y voy. Bla. Pero si digo, Señor, esta canción es para tu exaltación, esa es la razón. Y para que la iglesia lo haga, entonces yo no debería cobrar por eso, porque eso es de derecho público, ya de derecho de iglesia. Y hoy día, hermanos queridos, hay mucha gente. Yo veo eh, cantantes que están arriba de un escenario y con todo respeto, yo es como ver, no sé, es como ir al, nunca he ido, pero lo veo, es como ir al Lollapalooza. ¿Ya? Que hace poquito estuvo en Lollapalooza, ¿no? Que un concierto gigante que se trae. Es exactamente lo mismo. La gente arriba, toda la gente abajo tirando las manos, algunos aplaudiéndole, silbándole, ya. Y ellos arriba, según ellos, adorando, ¿no? Personalmente creo que no tiene mucha adoración eso, ¿no? Por lo menos no con respecto a lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Donde la gente es glorificada por la gente, por los cristianos, ¿no? Hoy día no sé, hay programas en YouTube que nos hablan de las vidas de ellos. Es exactamente una copia de aquello que no tiene nada que ver con Dios. Pero bueno, cada uno gana plata como puede o cree que es posible, ¿no? Pero sí, debo ser muy claro en eso. Hoy día no siempre, no siempre todo lo que escuchamos de música cristiana nos va a bendecir. Vuelvo a decir, no con esto estoy diciendo, démosle a la música secular, no. Aquí, hermanos, entra algo que yo quiero compartir con ustedes. Y no es una sacada de pillo, ¿sí? Salomónica, como dicen algunos. Porque esto de la música cristiana tiene el mismo, o sea, la música secular tiene el mismo punto, ¿ya? De esencia de cuando los hermanos preguntan, ¿es pecado tomar vino? ¿Han escuchado eso, no? ¿Le han preguntado alguna vez, no? ¿Sí? ¿Es pecado tomar vino? Eh, y aquí viene la respuesta, no, un hijo de Dios no podría tomar vino por estas razones. ¿Ya? Y la verdad es que la Biblia no es muy radical en eso, ¿ya? En decirnos que no podemos tomar vino, ¿ya? Pero es la misma, el mismo punto. ¿Escuchar música secular es malo? ¿Es pecado? ¿Es pecaminoso? Sé que sería, muchos cristianos lo que quieren es que se les diga sí o no, sí o no. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que la gente que te pide sí o no, 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 no vengáis aquí, no, no, hermano, dime sí o no, ¿es pecado o no es pecado? ¿Ya? Dios es así, Dios es sí o no. El Señor, y se ponen ahí, ¿no? El punto es que, hermano, la gente así, lo único que quiere, ¿ya? Y bueno, hay gente que lo único que quiere es conflicto, pero la gente que realmente está interesada, lo que quieren es que les ahorren el camino de descubrirlo ellos por la palabra del Señor. ¿Sí? Se quieren ahorrar. Hoy día los cristianos instantáneos, la vida cristiana instantánea, todo, ¿cierto? Por medio de, o sea, todo rápido, puros atajos. Entonces, mucha gente va a nuestros templos para que el pastor en la prédica del domingo me diga si es bueno, si no es malo. ¿Sí? O sea, si es bueno o es malo. ¿Ya? Si esto que quiero hacer es la voluntad de Dios, no. Hermanos, y se nos olvida que la Biblia lo que más nos enfatiza es nuestra relación personal con Dios. Y aquí está el punto. En 1 Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo dice, habla de los sacrificados a los ídolos. Y el apóstol dice claramente, es bueno que yo no coma, no beba, no haga esto, si voy a ofender la conciencia de mi hermano. Y Pablo es capaz de decir ahí, por lo tanto, me niego a comer carne, ¿cierto? Si mi comida va a afectar a mi hermano. Por lo tanto, la conciencia de mi hermano es superior a mis gustos en el Evangelio de amor del Señor Jesucristo, del Nuevo Testamento. Entonces, ¿es pecado, es malo hacer algo o es bueno hacer algo? Ya va a depender, en primer lugar, de mi comunión con Dios, porque ahí justamente es donde el apóstol Pablo termina diciendo que todo lo que no nace de la fe, es pecado. O sea, si yo hago algo que no estoy convencido si es bueno o malo, prefiero no hacerlo para no ofender a Dios. Y le pregunto a Dios, y Dios no me responde, entonces prefiero no hacerlo. ¿Ya? Pero si yo no tengo problema en mi conciencia de hacerlo, hágalo. Pablo fue tremendamente, a ver, por así decirlo, tan directo con respecto al mundo judío, porque él era un judío, ¿no? Y él dice, yo como de cualquier cosa, ¿sí?
como de cualquier cosa. Con acciones de gracia, yo lo como. Pero si sé que eso fue sacrificado a los ídolos y le va a afectar a mi hermano, yo no como. O sea, hago algo o no lo hago, lo primero es delante de Dios. Si con Dios no tengo ningún problema de conciencia, bueno. Si la Biblia no es clara en algo, ni un problema. Pero si veo también que aquello le puede afectar a mi hermano, entonces yo dejo de hacerlo. Esa es la norma bíblica. Ahí la Biblia es clara. En eso es claro. No en lo otro. ¿Ya? Y vuelvo a decir, cuando alguien le dice, no, pregúntale al Señor, no, pero que no, yo quiero, para eso está el pastor, para eso está el maestro. Sí, el maestro está para enseñar. Sí, el pastor está para enseñar. Pero está para enseñar las cosas que no están claras y directas en la Biblia, hermanos. Yo no les puedo estar enseñando a ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, que mentir es pecado. Hermanos, hoy día vamos a aprender que la mentira es pecado. Si todos lo sabemos. Y la Biblia es clara, directa en decirnos que no tenemos que hacerlo. Pero así como la mentira es pecado, también, ¿sí? La ira descontrolada es pecado. ¿O no? El orgullo de corazón también es pecado, también es algo injusto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo enfoco esto? Ya es bajo una perspectiva de mi comunión con Dios y en segundo lugar, de mi perspectiva de cómo yo puedo afectar con alguna actitud a mi hermano. Fíjense cómo los dos mandamientos están en juego. Amor a Dios y amor al prójimo. Estos dos mandamientos rigen todos los aspectos de nuestra vida, hermanos queridos. Así que mi hermana Patricia, ánimo en el Señor, que si hay algo que está oculto, el Espíritu Santo en su relación con Él se lo va a mostrar, y si no le muestra nada, usted siga viviendo el día a día junto a su Señor, que le ama, ¿cierto? Y que está con usted ahí. Y en segundo lugar, si hay que tomar decisiones de ciertas cosas, usted hágalas de cara al Señor, que eso es lo más importante. Cuando lo hacemos de cara a Dios, el resto no nos debería juzgar. Pero también hay que tener cuidado cuando hay hermanos menores, hermanos nuevos, que pueden ser afectados por nuestras actitudes. Eso es para todos nosotros, hermanos, creo que es la vía que la palabra de Dios sí nos deja claro. ¿Ya? Espero, mi hermana Patricia, haber respondido sí, sobre su pregunta. Amados hermanos, recuerden que también pueden hacer las preguntitas si nos quedamos corto de tiempo a través de WhatsApp, ¿ya? Bien, vamos a llegar hasta aquí, solamente dejando claro que el pecado, hermanos, es en esencia esto, ¿sí? Siempre, antes que nada, es un atentado contra Dios, contra su mandamiento, contra la justicia. Por lo tanto, la amplitud de lo que es pecado va mucho más allá de lo religioso, tiene que ver con nuestras actitudes diarias, con nuestras reacciones, con nuestra forma de ser. Y solamente vamos a dejar esto aquí como cimiento, que el pecado ofende, recuerden, el pecado afecta a los dos mandamientos. ¿Sí? ¿En qué sentido afecta a Dios? En el sentido de que lo ofende, ¿sí? Ofende a Dios. Entonces entra en juego el amor a Dios. Pero también el pecado nunca va a afectar solamente al infractor, siempre va a afectar a otros. Y en ese sentido yo estoy siendo infractor del segundo mandamiento porque estoy hiriendo a otros por medio de mi actitud egocéntrica, de mi pecado, de mi injusticia, de mi infracción al mandamiento de Dios. Por eso el pecado, sin lugar a duda, mis queridos hermanos, anula nuestra adoración. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas amadas en el Señor. Vuelvo a decir, si hay alguna preguntita, se puede hacer. Cualquier acotación también se puede hacer. Recuerden que es un estudio bíblico. Y que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a entender bien todo lo que se ha expuesto en esta noche y que también nos ayude a poder vivir de acuerdo a eso. Nuestro ser maravilloso, a quien denominamos Dios, que es nuestro Dios, el único que existe, merece toda nuestra vida consagrada para Él, ¿no? Para Él, para honrarlo, para demostrarle nuestro amor, nuestra devoción. Que el Señor nos ayude a poder vivir de acuerdo a esta verdad. Oramos al Señor.